saben, dentro de las causas de muerte súbita cardíaca está el infarto agudo del miocardio. No es la única causa de muerte súbita cardíaca. Pueden haber otras causas como fibrilación ventricular secundaria, otras causas como miocardiopatías, insuficiencia cardíaca, valvulopatías. Pero en lo que respecta al infarto agudo del miocardio, una de las causas básicas es la aterosclerosis. La aterosclerosis puede generar un ateroma que termina bloqueando la coronaria, si hablamos de corazón, y el músculo distal a la zona de irrigación de esta coronaria muere, ¿no? Entonces, para esto debemos aprender qué son los ateromas, ¿no? Las placas ateroscleróticas. Como ustedes recordarán, en la histología normal tenemos tres capas, tres compartimientos de interés en los vasos: el endotelio, la capa íntima, la media y la superficie que está recubriendo todo. El mecanismo fisiopatológico principal que explica la aterosclerosis o los ateromas es la inflamación de la túnica íntima. El endotelio y la túnica íntima se ven afectados. Entonces, la lesión endotelial es el primer step de evolución antes de que se forme una placa ateromatosa. Las causas de lesión endotelial tenemos, por ejemplo, dislipidemias, hipertensión, tabaquismo, homocistinemia, factores hemodinámicos, toxinas, virus, reacciones inmunes. Cualquier cosa que exponga el factor de von Willebrand sobre el endotelial va a predisponer a que pueda aparecer una inflamación de esa zona. En vasos que tienen bastante angulación, como por ejemplo los polígono de Willis o las arterias ilíacas o su división entre heridas internas y externas, van a haber flujos turbulentos, ¿no? La sangre en un vaso circula de forma central y periférica. La central es más turbulenta, la periférica es más laminar. Entonces, en estas zonas en donde hay circunvoluciones, curvas, ángulos, la turbulencia puede generar daño en los tejidos. Entonces, el único mecanismo fisiopatológico explica el por qué las placas de ateroma se encuentran con más frecuencia en zonas de bifurcación o de angulamiento de vasos. Una vez que se forma la lesión, se produce el reclutamiento de monocitos. Como saben, los monocitos están presentes en nuestra sangre y que al liberar al tejido se convierten en macrófagos. Entonces, en la lesión inicial tenemos una proliferación linfomonocitaria que comienza a dañar el endotelio. A nivel subendotelial comienzan a depositarse cristales de colesterol y colesterol mismo. Este colesterol le da el tono amarillento a las lesiones iniciales que se denominan estrías grasas. Las estrías grasas están presentes incluso al nacer. No todas las estrías grasas se terminan convirtiendo en placas ateromatosas, ¿ok? Pero es el step inicial de lesión macroscópica en vasos. Posteriormente, el colesterol comienza a acumularse más, hay detritus que comienzan a acumularse, células que mueren, se forman cristales, calcificaciones, y esto va creciendo, formando un nódulo y se forma la placa ateromatosa. Esta placa ateromatosa termina disminuyendo el lumen vascular. Y el lumen disminuido hace que un menor flujo de sangre pase al órgano, generando una isquemia crónica. Una arteria coronaria puede estar obstruida un 80% y el paciente no tendrá síntomas. Un 95% de oclusión y el paciente ya tendría síntomas en reposo. ¿Ok? En este mismo momento hay personas comiéndose un chaufita allá afuera con sus coronarias obstruidas y no tienen ni idea de qué sucedió, ni qué va a suceder, ni de por qué están en riesgo. Caso clínico. Paciente de 65 años se va a comer a brasa roja un cuarto de pollo a la brasa, parte de pecho con cremas, ensalada y una Coca-Cola helada. A las 10 de la noche. Se va con su esposa. Regresan y se van a dormir. A las 6 de la mañana su esposa lo levanta para que limpie la popó del gato y vaya a la panadería. Pero al momento de tocarlo, el paciente no se mueve. Al momento de tocarle el rostro, está frío. Le toca las manos y están heladas. Intenta despertar y no lo despierta. Abre sus ojos y están secos. El paciente había muerto. ¿Un caso real? Sí. ¿Por qué se murió? ¿Por qué? Ya, sospecharíamos una muerte súbita cardíaca. Muy bien. ¿Y por qué se murió esa hora? ¿Por qué? ¿Por qué
el paciente se muere a las 5 o 6 de la mañana? ¿Por qué no a las 3? ¿Por qué no a las 11? ¿Por qué no ahorita? ¿Por qué no en brasa roja? Por el ritmo circadiano, mis niños. En el ritmo circadiano los niveles de cortisol aumentan. En este caso aumentan entre las 3 de la tarde y a las 5 o 6 de la mañana para que te despiertes. Su ritmo circadiano activa la secreción de cortisol, y el cortisol, para que se despierte, incrementa la frecuencia cardíaca y la presión arterial. En un corazón que ya tenía isquemia, eso es la receta perfecta para que se infarte. Por eso estos pacientes con obstrucciones de la coronaria suelen morir al amanecer. ¿Me entienden? Ese dato de la hora de muerte ya te dice bastante acerca de la posible causa del fallecimiento. O sea, mientras que el familiar te está contando en la emergencia o en tu tópico, en tu postita o en tu consultorio privado acerca de cómo sucedió, tienes dos opciones: o escucharlo o renegar. No me importa, esto no sirve para el diagnóstico, qué aburrido. Pero ven, esa es la diferencia entre un buen clínico y un doctor que no se acuerda de nada. Un buen clínico obtiene información incluso de las cosas que parecen banales. Como verán, la hora de muerte, el sexo del paciente, el estilo de vida, eso se vincula con el diagnóstico, incluso te facilita. Cada una de las características del relato que les va a dar el paciente deben ser tomadas con seriedad y en consideración. A veces el diagnóstico se puede facilitar solo escuchando al paciente. Incluso te puedes ahorrar múltiples exámenes solo preguntando. ¿Ok? Siguiente caso clínico. Paciente de 13 añitos, estaba jugando partido y de pronto mete un gol. Comienza a celebrar eufóricamente, grita ¡eh, yeah! Y se cae y fallece en el campo de fútbol. 13 años, causa de muerte. ¿Ah? ¿Paro? No, no se muere. Cardiopatía congénita. En concreto, una miocardiopatía congénita del ventrículo derecho. Como vamos a revisar qué cosa es. ¿Ya? Entonces, las causas de muerte en pacientes pediátricos, causas de muerte súbita, pueden variar. Pueden, por ejemplo, dependiendo de la edad, desarrollar culazo, comunicación intraauricular, comunicación inventricular, etc., ¿no? Pero en pacientes a partir de 13 años o adultos jóvenes, las miocardiopatías dilatadas o arritmogénicas del ventrículo derecho se llevan la batuta de frecuencia. Entonces, ¿a qué voy? Es su tarea y responsabilidad aprender las causas de muerte súbita de acuerdo al grupo etario. ¿Cuáles son las más frecuentes que tienes que esperar de acuerdo a qué tipo de paciente te enfrentas? Este es otro caso clínico real. Alumna de medicina humana de 11 ciclo de la Universidad Particular de Chiclayo, hace 5 años. Aproximadamente ha sido primer puesto en su promoción durante todo el ciclo, de todos sus 11 ciclos que iba llevando. Se apellidaba Cupa, era un excelente elemento, muy conocida y querida por varios doctores. Hace 5 años su mamá la levanta en la mañana para que se vaya a la universidad. La llama y no se despierta. Sube ella y su hermana, abre la puerta de su cuarto y la encuentran en decúbito ventral, desmayada, fría. La examinan y parecía muerta. Como vivían atrás de la UTP de Cali Chiclayo, se la llevan al regional, y en ese momento el regional era un hospital chévere, nuevo, casi sin gente, no el infierno o Babilonia que hay ahora, ¿no? Doctor con enfermera, enfermera con interno, interno con doctor, doctor con humana. Pues los doctores se dan cuenta que era su alumnita, la examinan, pero ya lastimosamente ella había muerto. La causa de la muerte fue una malformación arteriovenosa masiva con hemorragia cerebral. La hemorragia ocupó rápidamente un espacio en su bóveda craneal y generó una reacción pontocerebelosa que terminó comprimiendo los centros de la respiración y la frecuencia cardíaca y control de la presión arterial y la mató. Un excelente elemento. Murió a los 23 añitos. Bueno, no era doctora, pero se consideró así. Llevaron su cuerpo a la UDH, la vistieron de blanco, con scrap blanco, y todos los alumnos y los decanos y todo el mundo le rendimos honores. Se despidió de la universidad. Les cuento esto porque las causas de muerte súbita no pueden ser necesariamente cardíacas, ¿eh? Como verán, pueden ser otras. Pero definitivamente las cardiovasculares se llevan en orden de frecuencia la mayor parte de la estrella. Buen caso. Muy bien, sigamos. Entonces,
patología cardiovascular, si hablamos de síndromes coronarios agudos, anginas de pecho estables o inestables o infartos agudos de miocardios, casi siempre están relacionados con aterosclerosis. Esta es la fisiología o fisiopatología de la esclerosis, perdón, de la aterosclerosis en forma histórica, y tienen que aprender cada uno de estos pasos, las lesiones que las caracterizan, las lesiones microscópicas, cómo lucen, tienen que aprender. ¿Ya? Ahora, las complicaciones son, uno, que se rompa, un aneurisma de la pared y se rompa. Ocurre un debilitamiento de la pared vascular cuando hay una placa aterosclerótica. El que se rompa es poco frecuente. Lo más frecuente es que se ocluya. La cápsula se rompe, el componente subendoterial sale, se expone al sistema, a la sangre, al flujo sanguíneo, y se activan los factores de la coagulación, las cascadas de la coagulación. Y luego es que hay una estenosis constante y crítica, ¿no? Entonces, una placa ateromatosa tiene componentes. Primero, así luce una estría grasa, ¿no? Pequeñas lesiones macroscópicamente amarillas, y sus componentes microscópicos únicamente son células espumosas subendoteriales. Estría grasa. Primer paso en la digievolución de una placa aterosclerótica. Y luego ya tenemos a las placas propiamente dichas, ¿no? Aquí en A y en B tenemos dos. En A tenemos una placa aterosclerótica. Arriba, la cápsula o placa o zona superior o zona apical de la placa. Luego tenemos la zona central, que está compuesta por detritus celulares, restos de células, restos de núcleos, cristales de colesterol, linfocitos y polimorfos nucleares. Estas estructuras en forma de hoja, alargadas, están vacías, son cristales de colesterol. Lucen vacías porque durante el procesamiento se removieron, ya que las grasas son removidas por el cirujano. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la placa ateromatosa? Detritus, linfocitos, polimorfos nucleares, colesterol, cristales de colesterol, calcificaciones distróficas. Luego tenemos la cápsula. El grosor de la cápsula puede variar, puede ser una cápsula delgada o puede ser, como aquí, una cápsula gruesa. Obviamente, a más grosor de la cápsula, menos es la posibilidad de que esa cosa se rompa, ¿no? Por lo tanto, las placas ateromatosas con cápsulas gruesas se denominan como placas estables. Mientras que las cápsulas que tienen una cápsula delgada, pues se denominan placas inestables, porque al ser delgada, esta capa que la separa del flujo sanguíneo, existe la posibilidad de que se rompa en cualquier momento. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Un doctor puede saber si un paciente tiene angina estable o inestable. ¿Quién me robó mi cita? No importa. Pero no hay forma que los doctores sepan cuál tipo de placa eres tú. La única forma que un cardiólogo o un cirujano cardiovascular vean cómo están tus plaquitas es si te mueres. Todas esas babies que ven ustedes ahí, incluido el vaso, son post-mortem. Así que en este momento nuestros familiares, tíos, el vecino, la señora chismosa que te vende el pan, tienen placas. Si tú no puedes saber cuál de esas tienen, la única forma es extirpando, procesándolas y viéndolas. Así que no podemos saber quién tiene una placa estable o inestable. Es decir, no podemos saber quién tiene la cápsula delgadita o la cápsula gruesa. O sea, no podemos saber quién se va a morir hoy día o mañana. Bueno, no se podía, ¿no? Porque hace como 4 años unos universitarios en Japón lograron con GANs crear tejidos a partir de tomografías. Y mejor ni pregunto qué es una GAN porque ya sé que no saben. Pero básicamente, una de las cosas que hacen las GANs es... Han usado nanobanana, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Nanobanana? ¿No han creado imágenes con Google? Ah, sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Ya pues, eso es una GAN. La creación de imágenes con inteligencia artificial se sustenta bajo la tecnología GAN. Una GAN consiste en 2 modelos de un generador y un discriminador. Estos 2 modelos están compitiendo entre sí. El generador genera datos, el discriminador se encarga de criticar, entre comillas, o juzgar, o evaluar, o valorar, o puntuar al discriminador. Entonces, supongamos que yo quiero que mi generador aprenda a crear cables. Creo la red neuronal, creo las capas de cada una de estas redes neuronales que tienen que ser gemelas,
y le doy la orden a este modelo de que evalúe constantemente a este modelo, y a este modelo le doy la orden de que cree estas cosas. Entonces este modelo comienza a crear esto. Primero no va a crear nada, primero crea ruido, y literal, ruido, o sea, píxeles, sin sentido. Y él le va a decir, está mal, y él se va a ver obligado a mejorar. Y así, a través de miles pasos de iteraciones en cada época de entrenamiento, va a haber un punto en donde las operaciones matemáticas hagan de que él vaya creando esto. Y esta cosa le vaya diciendo, muy bien, pero todavía te falta. Crea nuevamente, muy bien, pero todavía te falta. Por eso se llaman GANs, porque son dos redes adversarias compitiendo por quién es la mejor. En la modificación de los hiperparámetros hacemos de que esta no sea tan poderosa, ¿no? No tiene sentido que él critique todo el tiempo, así no va a aprender. Y tampoco este puede dominar, sino va a crear lo que quiera y él no se va a dar cuenta de si es o no real. Es por eso que el entrenamiento de GANs es un entrenamiento de IA de alto nivel, y aquellos que lo han dominado ahorita ganan millones. Y yo he creado 4 y no gano nada. Por ahora. Entonces, los japonesitos le dieron tomografías de pacientes con muerte súbita a sus GANs y les dieron a la orden a las GAN que a partir de las tomografías crearan esto, histología. Entonces ellos tienen la tecnología para decirte cómo luce tu placa aterosclerótica solo con tu tomografía cardíaca. $5.000 mensuales a la venta para todos los cardiólogos. La IA no se compra, se suscribe. Entonces, si antes no se tenía idea de cómo era tu placa, ahora ya se puede, solo haciéndote un ecocardio o una tomografía, porque hay GANs que lo predicen, ¿ya? Así como yo creé mis imágenes de Andrew González. Perdón. Acá estoy, aunque me hizo viejito, pero bueno, ahí con mi novia. Entonces, esto es una GAN. Es una GAN que entiende que es una pared, cómo entra la luz, que es una textura, que es una ropa, que es una arruga, que es un pelo. Son GANs que en un espacio semántico de altas dimensiones almacenan información del mundo. Así que entenderán que una GAN, hacer esto, no le cuesta nada. ¿Ya? Sigamos. Pobre que no respondan al examen que es una GAN. ¿Estable o inestable? Estable, ¿no? Tenemos una cápsula fibrosa gruesa. Hay una pared gruesa que separa el detritus interno del lumen. Este detritus interno es una bomba de tiempo. Esa cosa es tan trombogénico. Si un poquito de esto es expuesto al lumen, tan solo un poquito, se forma un trombo. ¿Entienden? El ángulo de inserción de la cápsula a la pared también influye. Si el ángulo de inserción es así como este, agudo, esto es un peligro, porque durante la contracción sístole y diástole, el movimiento puede hacer que esto se desgarre y esto salga y se exponga. A más obtuso el ángulo de inserción de la cápsula, más estable la cápsula. A más gruesa la cápsula, más estable la cápsula. Todo lo contrario es más inestable. Esto no puede salir acá. Sale esto acá, trombo. Que se forme un trombo no es el problema. Porque, como saben, tenemos mecanismos de retroalimentación en el sistema de la coagulación, mecanismos de retroalimentación que detienen la cascada de la coagulación. Eso es lo que ya hemos realizado, que los doctores les he enseñado, ¿no? El problema es que, además del trombo, el trombo se puede romper en 1000 pedacitos más pequeños, de varias micras de diámetro, que luego son arrastrados por el torrente sanguíneo a tu corazón, y todo el corazón se los regresa a tu circulación sistémica. Y en tu circulación sistémica, esos trombos ahora se van a cualquier parte de tu cuerpo. Por ejemplo, supongamos que tenemos un paciente que está viajando de Lima a Piura. Y este paciente está sentado y no va al baño. A las 6 horas del viaje ya no ve. Se queda ciego. ¿Qué pasó? Sí, el paciente por estar sentado hizo una trombosis en miembros inferiores. Se formaron trombos. Esos trombos se convirtieron en émbolos. Uno de esos émbolos fue bombardeado por el corazón a unos vasos retinianos. Se obstruyó un vaso retiniano, chao retina, chao visión. Así a cualquier órgano. Si se obstruyen tus arterias renales, insuficiencia renal, ya no haces pipí.
Si se obstruyen los vasos pulmonares, embolia pulmonar, te falta el aire, te desmayas. Si se obstruyen vasos de la corona radiada, accidentes isquémicos transitorios o eventos cerebrovasculares isquémicos. ¿Entienden? O sea que esta cosa forma una bola, puede generar un daño local en el tejido distal a la bola. Pero cuando esa bola se va a otros lados, y especialmente en el cerebro, ahí comienzan los problemas. Entonces ya saben, una placa aterosclerótica puede generar un ateroma, un trombo o una embolia. Y de eso pueden salir muchos casos clínicos. Y el examen, tanto físico como la historia clínica, te van a permitir tomar decisiones rápidas, ¿no? Entonces, doctor, no veo nada, no veo nada. ¿Te dice algo eso? No, no es cierto. No veo nada. ¿Qué puede ser? Te ha golpeado la cabeza, tienes un tumor cerebral, un síndrome paraneoplásico, estás fumado, estás alucinando, tienes psicosis, o literalmente tienes un desprendimiento de retina, o tienes un glaucoma que ha presionado el nervio óptico, o tienes una neuropatía degenerativa del nervio óptico, o tienes mieloma múltiple, o no sé lo que quieras. Pero y si te dice, estuve viajando varias horas y ya me quedé ciego, pues no necesitas nada más, anticoagulante y listo. No necesitas hacerle un ecocardio, ni dimoreodé, ni troponina. En menos de 5 segundos, él con ese dato te ha dado el diagnóstico. Entonces es tu responsabilidad aprender la clínica, aprender cómo influye el medio ambiente y cómo se vincula con tu diagnóstico. Basta y sobra. Esa es la diferencia entre un buen médico y uno que está ahí flotando. ¿Ya? Tenemos otro caso clínico. Supongamos que tenemos una paciente femenina que de pronto se desmaya, comienza a convulsionar, cuando se despierta ya no puede hablar. ¿En qué sospechamos? Femenina, 25 añitos. Fan de Taylor Swift. Tiene 2 enamorados y un amante. Ya está. Vamos, doctores. Les he dado información valiosa para el diagnóstico. Una mujer que tiene varios enamorados. ¿En qué sospechas? ¿No? ¿Micaela? Buen diagnóstico, podría ser una sífilis, pero no. Más cerca todavía. ¿Qué hacen chicas cuando tienes varios enamorados? Te cuidas, ¿no es cierto? ¿Cómo te cuidas? Con anticonceptivos. ¿Y con qué se vinculan los anticonceptivos? ¿Ah? Con trombos, claro. Hasta el 1% de las mujeres que toman anticonceptivos orales tienen trombosis. Trombosis cerebral, trombosis pulmonar, trombosis renal. En este caso la chica convulsionó y ya no habla. ¿En qué sospechas? Una trombosis. Hizo una trombosis. Se formó un émbolo. Se fue al cerebro. Está. Diosito la castigó por bandida. El karma. ¿Ve? Es importante, entonces, para estos temas de resolver diagnósticos y tengan en consideración los factores de riesgo y ejemplos de casos clínicos. ¿Dónde encuentran ejemplos de casos clínicos? En internet. Más fácil, díganle a la IA que se los cree. Ya está. En mi tiempo no había IA. Toda esta información pues estaba escrita, pues estaba en la cabeza de los doctores. Y la aprendías rotando. Ustedes tienen internet, tienen inteligencia artificial. No tienen excusa. Muy bien, digamos. Bueno, acá tenemos más ejemplos microscópicos aburridos. Ahí tenemos una aterosclerosis completamente obstruida. Evidentemente eso ya es una obstrucción total. Acá tenemos una. Muy probablemente un pedazo de eso ya se formó un émbolo y se fue para otro lado. Y seguimos. Acá tenemos los histiocitos espumosos. Histiocito espumoso es directamente proporcional a aterosclerosis, ateroma, placa aterosclerótica, infarto. ¿Ok? Véanlo como vectores para modelos de lenguaje. Un vector se relaciona con otro vector con un producto escalar. Aquí tu producto escalar es el vínculo que hay. El vector es histiocito espumoso y sus vectores asociados son aterosclerosis, infarto, placa ateromatosa, rotura de placa. Histiocito espumoso. Esos espacios que ven ahí en forma de hojas, hendiduras, son placas, perdón, son cristales de colesterol. Más ejemplos macroscópicos, que aburrido, complicaciones. Entonces, estas modificaciones a través del tiempo pueden ser rotura, ulceración o erosión de la placa, ¿no? La placa puede romperse, se cura, se vuelve a romper y se cura. Incluso se puede romper, se obstruye, se recanaliza, se vuelve a obstruir y así, hasta que el lumen desaparece. La misma placa puede sangrar desde dentro e incrementar su tamaño muy rápidamente. Lo siguiente es lo que ya he descrito, aterembolia, ¿no? Se forma un trombo y este trombo se parte en varias
micropartes que luego se embolizan y luego que forman un aneurisma. El ángulo agudo de inserción de la cápsula de la placa puede adelgazar la túnica media de esa zona y generar un aneurisma lateral a la placa. Ese cuadrito es de Robbins a frente, ¿no? Entonces, dentro de las causas de muerte súbita cardíaca, evidentemente la mayoría, el 90%, están vinculados con cardiopatía isquémica, en este caso, un infarto agudo de miocardio, ¿no? Lo que demanda es la arritmia que genera, en este caso, el infarto agudo de miocardio. 25% de los humanos van a fallecer durante la práctica deportiva y la edad promedio es entre 35 a 75 años. Casi el 70% de los casos de muerte súbita son en varones, ¿no? Y esto se explica porque somos hermosos y vamos con Dios antes que ustedes. Y luego tenemos como segunda causa las miocardiopatías, ¿no? Cardiomegalia, hipertrofia cardíaca, miocardiopatía primogénita del ventrículo derecho, miocardiopatía dilatada. A pesar de que nosotros elegimos ir con Santo Tomás antes, ustedes tienen mayor riesgo de hacer placas ateroscleróticas. Las mujeres tienen mayor riesgo de hacer ateromas, ¿ya? Y eso se debe a que ustedes naturalmente tienen mayores niveles de colesterol en sangre. ¿Por qué? Por el periodo. ¿Por qué? Por el periodo. No. Por las masas. ¿Por las masas? Las mamas, las caderas, todo eso. No. Eso influye. No. ¿No? No. ¿Por el colesterol? No. Por los estrógenos, tienes que decir estrógenos. Las mujeres producen estrógenos mucho más que los hombres, y el estrógeno es una molécula que se obtiene a partir del colesterol. Entonces es evidente que como tiene más estrógeno tiene más colesterol, y si tiene más colesterol tiene más LDL. Entonces si tiene más LDL tiene más riesgo de hacer placas ateroscleróticas. ¿Me entienden? Entonces, a pesar de que ustedes se llenan de colesterol, nosotros nos morimos. ¿Cómo es? ¿Eso es justo? No, no es justo, ¿no? No, ahí está, pues por eso Diosito le dio los cólicos. Muy importante. Como saben, si ustedes quieren acceder al sistema público de remuneración, servirle al Estado, necesitan hacer el serum, ¿no? Y bueno, hasta que nosotros pongamos humanoides médicos en vez de ustedes, los serumistas, pues tienen que saber algo, ¿ya? A veces, si los que terminan en un centro poblado muy alejado, pueden suceder muertes súbitas. Supongamos que Alicia está en su serum y donde ella está no hay policía, no hay abogado, no hay restaurante, no hay banco, solo está ella. Y ella es la autoridad ahí. ¿Por qué lo votas, Alicia? No, perdón, ¿cómo te llamas? Cielo, perdón, Cielo. Entonces, donde está Cielo, Cielo es la autoridad. Tú eres la autoridad, Cielo, ¿entiendes? Ahí tú eres la alcaldesa, la abogada, la chef, todo. Y obviamente van a ir y te van a decir: doctora, ¿qué pasó? Son las 3 de la mañana. Mi papá está muerto, vaya a verlo. ¿Y qué, Cielo? Pues caballero. Vas y vas a constatar el cuerpo, el cadáver. ¿Qué vas a hacer, Cielo? Enterrado. Llevarme a mí, Cielo. Así me han dicho. Lo llamó usted. No, Cielo, lo que tienes que hacer es, lastimosamente, si estás ahí sola y necesitas, digamos, llegar al diagnóstico, vas a tener que hacerle la autopsia. Agarras el cuerpo, le quitas la ropa, agarras un bisturí, si no tienes un bisturí, un cuchillo, si no tienes un cuchillo, un hacha, si no tienes un hacha, tus uñas, te realizas un corte por el tórax, abres con el protocolo de disección que ya han llevado en anatomía, abres las costillas, rompes el esternón, expones el pericardio y sacas el corazón y te lo comes. No, déjate apocalipto. No, extraes el corazón, eso sí. Con el corazón, tú vas a hacer esos cortes, mira. Haces cortes transversales, como si fuera un pan Bimbo, de 5 milímetros a 1 centímetro, y comienzas a seccionar el corazón en esas partes. Son laminaciones cardíacas, y todo eso, ese corazón laminado en orden, lo vas a colocar en formol. Te vas a la farmacia, compras 1 litro de formol, y ese litro de formol lo combinas con 19 litros de agua, y ya tienes 20 litros de formol. Solo coloca tu corazón en 2 litros o 3 litros de formol, y listo. Lo mandas a tu centro de salud cuando te toca ir, y el centro de salud se lo mandará al hospital, y el hospital se lo mandará a los patólogos, y los patólogos se lo mandarán a su paciente. ¿Me entiendes? Pero tienes que hacer eso. O sea, si tu paciente se muere, tú tienes que constatar que está muerto, no hay ningún problema. Pero luego vas a tener que firmar un documento donde dice causa de muerte.
y a veces no está clara. ¿Y qué tal si la señora dice, tú lo mataste? O peor, mi vecino lo mató. ¿Cómo te defiendes? Supongamos que no le haces nada, que lo entierran. El abogado te va a matar. Doctora, ¿usted no le hizo la autopsia? No. ¿Por qué? No llevé, el doctor a ti me enseñó. Imagínate, me van a venir a mí a buscar. Voy a tener que matar a tu humanoide de silencio. Lo mismo aplica si el que muere es un adolescente. Ya. Si muere un niño, tienen que hacer lo mismo que les acabo de explicar. Constatar qué pasó con su corazoncito. Es muy probable que la causa sea su corazón, y si no es su corazón, su cerebro. Y ya les explicarán cómo hacerlo con la cabeza, ¿no? Si encuentran algún otro órgano, también lo colocan dentro de su paquete de formol, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si es un recién nacido, o un neonato de unos días, o incluso un lactante? Si tiene este tamaño, también lo sumergen en formol, en 20 litros. Le dicen a la mamá que se consiga un tupper o una tina grandota y sumergen todo el cuerpo ahí. ¿Ok? Sí, tienen que hacerlo. ¿Ah? ¿Qué no les han mandado fotos de los... nada? Uy, ya les voy a mandar. Sí, mis niños, tienen que hacerlo. Esa es la parte fea de la medicina. ¿Y si la Sí familia lo se está opone? diciendo, yo no estudié para eso. ¿Y si la familia se opone? Ah, no. La familia si se opone tú no puedes hacer nada. Claro, tú les haces firmar. No quiere mandarlo a patología, no, firme acá. Casi siempre no quiere. Te la vas a la mano. Tienes que hacerle firmar porque es que escúchame, el paciente va por todos los medios contra ti si quiere. Te puede hacer mucho daño. Papelito manda. No quiere que le hagamos el examen de autopsia, no, firme. No quiere que coloquemos el cuerpo en formol y que se lo mandemos al hospital, no, firme. No quiere que atendamos a su bebé, firme. No quiere que yo vaya y haga la autopsia, firme. No quiere que le tome el pulso, firme. Porque luego el paciente dice, no quiso él. Te mandan preso. Fregas. ¿Tú a quién crees que le van a hacer caso? Al paciente. Los abogados están como locos por nuestro dinero. Tú tienes que cuidar, ¿ya? Entonces, si es un adulto o un adolescente, ya te mostré a líneas generales cómo proceder, cómo cortas el corazón y cómo lo conservas. Si son neonato, ¿por qué? Porque hay patólogos pediatras, ¿no? Además, los tejidos blandos del neonato son muy suavecitos y el formol penetra rápidamente. Entonces conservas el cuerpito del bebé. Primer caso clínico. Pacientito de 75 años, dolor torácico agudo, dificultad para respirar, cambios en el electrocardiograma. Están relacionados con el infarto agudo de miocardio, ¿no? Supongamos que tiene elevación de la onda ST, entonces infarto. En la autopsia del hallazgo anterior se identifica al examinar las arterias coronarias. ¿Qué esperarías encontrar? Placa de arteria coronaria rica en lípidos con tapas fibrosas, delgada y reposa, ¿no? Claro, la dos. La gruesa no, porque se sabe. Es estable. Nivel bajo de triglicéridos al revés. Si no fuman, al revés. No fumen, no tomen. Y si lo van a hacer, avisen. Mentira. Le realizas una autopsia en tu serum a un cadáver de un varón de 45 años y durante el examen microscópico del corazón se encuentra solo un discreto enrojecimiento de la punta cardíaca, además de que observas y palpas varios vasos coronarios de consistencia dura. Sospechas de que en realidad se trata de un escenario de muerte por fibrilación auricular. ¿Ya? Entonces, en un infarto, las ondas del corazón no se contraen y eso puede generar una disminución del gasto. Pero ni se compara a lo que genera en el sistema de conducción, que es que fibrila. Es decir, el corazón pasa a hacer esto, a hacer esto. Ya no bombea nada. Te quedas sin gasto cardíaco. En 5 segundos tu cerebro dice, chao, me voy. Inmunohistoquímica, sí. Caso clínico. Hace como 5 años el arquitecto Alberto Ortiz Prieto, el ex rector de la Universidad Particular de Chiclayo y accionista principal, se encontraba en las instalaciones de la comisaría que está en el Óvalo Quiñones, al costado de Mandos Piranas, que venden mejor chanchito con palo, declarando de que estaban intentando vulnerar su local de La Victoria, un terreno cercado que al parecer los vecinos o no sé quién querían apropiarse y que era parte de la universidad, y él salía ahí reclamando a los medios de prensa.
La tarde de ese viernes él se va a su departamento y no se supo nada más. Al día siguiente, todo el sábado, ni su luz, ni un mensaje de texto, no respondía a las llamadas, nadie sabía nada. Un loro parlanchín como él, desconectado del mundo, es sumamente raro. El domingo en la tarde sus familiares se preocupan. El vigilante refiere haberlo visto entrar, pero no salir, y no ha visto entrar a nadie más. Así que entran, van con la policía, rompen la puerta y lo encuentran en el ventral con espuma, completamente muerto. Causa de muerte larga. Muy probablemente muerte súbita cardíaca, ¿no? Le hacen la autopsia, encuentran el corazón, le sacan el corazón, hacen lo que les he mostrado y no hay nada. Se lo llevan al Almanzor, en el Almanzor hacen la micro, no hay nada. Así que la sospecha era de que se trate de un envenenamiento o un asesinato. Pero en el Almanzor hacen inmunohistoquímica y sale positiva, infarto. La inmunohistoquímica se puede utilizar actualmente cuando hay corazones que macroscópicamente y microscópicamente no muestran ninguna alteración que sugiera que hubo un infarto. ¿Por qué tu corazoncito que se acaba de morir de infarto no luce como un corazón de infarto? Porque cuando mueres, cuando la arritmia genera, en este caso, la ausencia de sangre, o mejor dicho, de gasto cardíaco, todos los tejidos van a morir, pues, a la vez. Entonces, el patólogo no va a saber qué cosa se murió primero o antes. Todo está igual. ¿Entienden? Pero la inmunohistoquímica sí lo demuestra. Como saben, en los miocardiocitos están los cuerpos densos, que hacen la función del sarcoma. Y también tenemos troponina C, que se une al calcio. Troponina I y troponina T. La troponina C o las troponinas I y T se pueden utilizar para dar el seguimiento y monitoreo y además diagnóstico de los infartos agudos de miocardio. La primera cosa que se eleva a un infarto agudo de miocardio es la mioglobina. Sin embargo, al día siguiente ya está disminuyendo. La creatinquinasa MB, la isoforma MB también se eleva a las 24 horas. Bueno, entre las 2 y 8 horas comienza a elevarse, pero también tiende a desaparecer. Pero las troponinas también se elevan y son las que se mantienen más y pueden ser utilizadas en sangre para diagnosticar un infarto que ha ocurrido hace varios días y para monitorizarlo también. Y esas mismas troponinas se utilizan actualmente en inmunohistoquímica para poner en evidencia infartos agudos de miocardio. Entonces, si tu corazón en la macro no hay nada, en la micro no hay nada, te queda la inmuno. ¿Inmuno para quién? Para troponinas. Troponina positiva, infarto. A ver, entonces, un ejemplo de caso clínico. Adolescente de 10 años, muerte súbita. El examen macroscópico de todo el cuerpo no revela ninguna alteración. La disección del cerebro, normal. Meninges, normal. Riñones, normal. Pulmón, normal. Corazón, normal. ¿Y qué sospechas? Un problema en la conducción cardíaca, ¿no? Que ha generado muerte. ¿Y cómo lo demuestras? Antes utilizaba microscopía electrónica. Solo hay 3 microscopios electrónicos funcionando en nuestro país. 2 están en la universidad y 1 está en el niño. El único que se utiliza, que es el microscopio electrónico del niño, se utiliza más para nefropatía. No se utiliza para el Instituto de Medicina Legal. Y los policías no tienen ningún microscopio. Así que entenderán que además de mantener un microscopio electrónico que es carísimo, su infraestructura no la encuentras así nomás. Así que la inmuno es más fácil. Haces anticuerpos, una reacción y te sale positivo, infarto. Y ya está. Es un método cuantitativo, objetivo y cuantitativo, ¿no? Y se llevaron el corazón del Almanzor a España y en España le hicieron los marcadores nuevamente y salió positivo, demostrando de que no se había tratado de un asesinato, sino que en efecto el arquitecto se nos fue por un infarto. ¿Ok? Entonces, actualmente, si quieres ser súper objetivo y quieres demostrar tu hipótesis diagnóstica, tienes que utilizar métodos verificables. La inmunohistoquímica es un método verificable para esta situación. Más casos clínicos. Supongamos que tenemos una paciente, o mejor, un caso clínico mío, de mi realidad, que me pasó a mí. ¿Por qué tienes que diagnosticar con tu nombre? Estudios de fármacos, los que no tenían su nombre hallado ahí. Mi mamá en el 2022 estaba el 24 de diciembre preparando el arroz árabe. Sí. Y era el 24 de diciembre, ustedes saben, eran como 10 de la noche, 9 de la noche eran, 9 a 10. Estaba preparando el arroz árabe, yo estaba con mi perrita poniéndole el disfraz, haciéndole sesión de fotos a mi gato. El choco, o sea, mi papá estaba haciendo Dios sabe qué cosa. Y de pronto, mi mamá refiere un dolor punzante en la región precordial.
Yo la examino, no encuentro ningún signo de alarma, es decir, la frecuencia cardíaca estaba ligeramente aumentada, no había sudoración, no había falta de aire, no había presión arterial disminuida. Entonces le digo, ¿sabes qué? Igual no me confío. Anda al hospital, anda a las Mercedes y necesito que te hagan troponinas. De frente, ¿no? O sea, yo ya estaba que en octavo, noveno siglo. Entonces yo ya sabía cómo se procede. De frente, anda que te hagan troponinas. Y yo le mandé a la Pacífico que le hagan proteínas. Troponina C, troponina I, troponina T. Perdón, la mandé por troponina I y T. Le dije, anda a la Pacífico y que te hagan las troponinas I y T. Pero mi madre, por alguna razón, decide irse a las Mercedes. Yo decía, ¿tanto se demoran? Bueno, cuando regresan, no me contestaban, regresan, me llaman tranquila. ¿Y te fuiste? ¿Qué te hicieron? ¿Qué salió? Dame el resultado. No, no me fui a la Pacífico, me fui a la Mercedes. ¿Por qué? No, en la emergencia de la Mercedes es mejor. ¿Estás loca? Le digo. Es más seguro una posta en un pueblo joven que eso. Bueno, ¿qué te hicieron? Bueno, me examinó el interno y el doctor y me colocaron los chupitos del electrocardiograma, me sacaron mi creatina quinasa, mis troponinas y todo bien, no tengo nada. El electro está normal, mi presión está normal, las troponinas están normales, pero mi dolor es severo, pero ya me pasó, me dieron un analgésico potente. ¿Y el diagnóstico? Creo que me dijeron costocondritis, pero costocondritis no es pues, porque una costocondritis duele cuando inspiras, porque al momento de expandir tus pulmones, las costillas se mueven y eso como está inflamado te genera dolor. Es decir, el signo clínico que te indica que es una costocondritis es que con el movimiento de la caja torácica le duele al paciente. Y ese no era el caso de mi mamá. A mi mamá le dolía sin hacer nada. Entonces, si no es un infarto, ¿qué churchil es? ¿Cuál es tu diagnóstico? No sé. Entonces, le digo, ¿te han examinado? Sí. A ver, yo te examino. No. ¿Tengo que examinarte? Pues, ya. Entonces le examino y encuentro vesículas de herpes zóster. El herpes zóster es un diagnóstico diferencial del dolor agudo precordial. El herpes zóster o latigazo genera un dolor durísimo en una zona, en este caso en el hemitórax, ¿no? Y eso puede imitar un infarto agudo de miocardio. ¿Cómo se diagnostica? Viendo las lesiones. Porque Churchill no le vieron las lesiones. Le digo, ¿quién te ha hecho el electrocardiograma? El doctor. ¿No te ha puesto chupitos? Sí. ¿Y para ponerte chupitos no te sacó el polo? Sí. ¿Y no te sacó el presión? Sí. ¿Y cómo te puso los chupitos? ¿Y no has visto las lesiones? ¿Me puedes explicar cómo se le puede escapar un diagnóstico así? Bueno, sí puede suceder, ¿no? Ustedes saben que en un hospital hay prioridades y los pacientes a veces que están más complicados se llevan la mayor parte de la atención. Los pacientes que están más estables no reciben necesariamente la atención porque en cuanto un doctor se da cuenta de que no es una verdadera emergencia, pasa a categoría de urgencia y no le hace tanto caso. De repente eso pasó con mi mamá, aunque la otra opción es que el doctor no tenga ni madres de idea de lo que veía frente, ¿no? ¿Cuál creen que es? No importa. Pero se resolvió con herpes zóster, ¿no? Mi mamá le dio ciclovir y ya todo bien, pasó la Navidad sin infartarse. Entonces tengan en cuenta los diagnósticos diferenciales para los síndromes coronarios agudos y el infarto agudo de miocardio. La clínica del infarto agudo de miocardio está súper descrita, es fácil de reconocer y de sospechar. Pero también están los diagnósticos diferenciales y todo eso se lo tienen que aprender. Está todo. Que uno tiene sudoración, que tiene falta de aire, que tiene enrojecimiento, temblor, dolor en emitora, irradiación en la zona posterior. Existen infartos agudos de miocardio que no duelen, existen los infartos agudos de miocardio que generan pirosis, ¿no? Un doctor acá en Chiclayo hace unos 8 años se murió porque estaba diagnosticado con gastritis y no era un infarto que estaba continuamente durante un mes dándole. Así es. Los infartos de la cara posterior del corazón pueden generar síntomas de gastritis porque los nervios de esa zona imitan a los nervios de la región cardial. Entonces, pacientes que tienen reflujo o sensación de molestias gástricas en realidad se están infartando. Estoy seguro que ahorita en su momento, en su cabeza, ustedes están pensando, mi mamá dijo que le dolía su pancita. Y sí, se puede estar infartando. Por eso, todos los factores de riesgo vinculados con eventos coronarios se los tienen que aprender. Que el obeso, que el hipertenso, que el fumador, que el alcohólico, que el hipercolesterolósico, que el dislipidémico, ¿entienden? Que la que consume anticonceptivos orales. Incluso hay suplementos vitamínicos y suplementos vegetales que también predisponen al infarto agudo de miocardio. Todo eso se lo tienen que saber. Es cultura general. Así como saben que Jaco y Natalie Berti son esposos y que ella lo mandonea, así tienen que saber la clínica del infarto agudo de miocardio. ¿No? Así como saben lo de Taylor Swift o con quién se casó Selena Gómez, con Benny Benito o Benny Blanco, ¿no? Eso tienen que saber. Entonces ustedes tienen que saber tanto del mundo como afuera, como de medicina, ¿ya? Porque no se les puede escapar esto. No puede ir a tu paciente
a tu centro de salud durante tu turno, decirte lo que le pasa, tú mandarlo a tu casa y que se muera en su casa. Eso está mal. Muy bien. Espero verlos concientizar. Aunque no necesitan aprenderlo, ¿no? O sea, no del todo. Ahora tienen a la IA, es un copiloto. Sí, El cargador. no pasa. Ahí no. Hay un cuadro en el Robbins que describe los cambios microscópicos que hay en el infarto agudo miocardio desde los primeros minutos hasta las semanas. Es un cuadro que se lo tienen que aprender porque es cliché, siempre viene. ¿Ya? Los primeros minutos, como saben, en los primeros minutos no veríamos nada. Los primeros 5 minutos podríamos encontrar cambios solo con microscopía electrónica o con ninguno. En los primeros 20 minutos hablamos de lesiones reversibles. Otros dicen que de los primeros 20-40 minutos hablamos de lesiones cardíacas reversibles. A partir de los 40 minutos son irreversibles. La zona que se daña en primer lugar es el subendocardio. ¿Ya? Como saben, la región subendocárdica es la zona más distal de la corte vascular. ¿No? El eje vascular cardíaco tiene la región subendocárdica como la más lejana. Miren. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Pongamos que este corazón está sano. Entonces tenemos a esta pequeña línea que es el endocardio, luego tenemos al miocardio y luego tenemos al pericardio. El aporte vascular de las coronarias viene de afuera hacia adentro. Es decir, igual que las ramas de un árbol, o sea, esta cosa se va ramificando y las ramificaciones más finas terminan acá. Es por eso que ante la obstrucción de una coronaria, la región subendocárdica es la primera en sufrir. Pregunta clásica de oración. La región que sufre más isquemia, subendocárdica. La región que se isquemia más rápido, subendocárdica. La región que se infarta más rápido, subendocárdica. La región que presenta cicatrices frecuentemente asociadas con eventos coronarios, subendocárdica. ¿Por qué? Porque es la más lejana de la circulación. Excepto una pequeña zona. Hay una pequeña zona de 20 a 150 micras desde el lumen hasta acá y no se infarta. Y es porque dentro de la cavidad cardíaca, aquí en la cámara cardíaca, hay sangre. Y esta sangre tiene oxígeno. Y este oxígeno difunde pasivamente durante las primeras 100 micras de endocardio. ¿Ya? Entonces tenemos una región subendocárdica de 50 a 100 micras que no sufre infarto, que se mantiene viable. Luego el resto del endocardio se muere. Los infartos entonces pueden ser subendocárdicos o pueden ser, como en este caso, transmurales. Los infartos, como en este caso, pueden haber sufrido fibrosis y cicatrización. Este aspecto blanquecino que vemos acá es una cicatriz de un infarto. Para que sea una cicatriz así de fibrosa y blanquecina, este infarto ha tenido al menos unos 10 años. Aquí tenemos otra zona que es más marmoleada, más marrón. Este es el que le causó el infarto. Entonces, lo primero que tendríamos, el primer step que tendríamos en un infarto miocardio en las primeras horas es el ondulamiento y la hiperosinofilia de las fibras miocárdicas. ¿No? La hiperosinofilia, ya saben, la disminución de la cantidad de ADN menor a afinidad por la noche. Luego tenemos el evento inflamatorio con predominio de polimorfos nucleares